Vamos a pasar a presentar a los panelistas que hoy invitamos para debatir. Le vamos a pedir a los compañeros y compañeras que se acerquen y suban a la mesa. Primero que nada, el compañero Luis Martínez, presidente de ADES y exfuncionario del Hospital de Clínicas. Tanta formalidad. Sí. Demasiada formalidad. Dale. Samuel Blixen, periodista de investigación y activista de derechos humanos. Ahí, sentado ahí donde gusta Waldemar Taroco, integrante de Crisol. Compañera Isabel Figari, UTHC. Oscar Urtasun, de madre y familiares de detenidos desaparecidos. Y Guillermo Torija, de la Coordinación 27 de Junio, que justamente le vamos a pedir que se acerque quien va a abrir la mesa o la oratoria de hoy. Parece el mandamiento esto. Estamos fuera del departamento. Compañeros, aclaramos una cosa. El hecho de esta mesa acá no es tanta formalidad, es que sinceramente tuve un problema con el equipo y los cables llegan hasta acá y el único micrófono que realmente suena con estos parlantes es ese. Por eso como acopla no lo podemos utilizar. Eso. Abre entonces el compañero Guillermo Torija de la Coordinación 27 de Junio. Bueno, esperamos que se sienten los compañeros. Bueno, buenas noches. El debate invita a que reflexionemos 44 años después, ¿no? Entonces, lo que hice ahora, voy a leer textualmente, es un punteo de algunas cosas bastante materiales que hemos podido percibir en este último tiempo, a 44 años de la dictadura cívico-militar. Política económica neoliberal basada en la inversión extranjera, privatización directa y camuflada de los organismos públicos, privatización de la salud, privatización de la educación, extranjerización de la tierra, políticas económicas en beneficio de los grandes estancieros, de las multinacionales y en detrimento de cooperativas, pequeños productores y trabajadores y trabajadoras rurales, fomento del agronegocio que envenena tierra, agua, animales y gente, acuerdos con las cámaras empresariales y postergación aletargada de las plataformas reivindicativas de los trabajadores, carestía, suba del boleto, de la canasta básica, retrocesos en los salarios, decreto de antipiquete que faculta a la policía y otras fuerzas, haciendo alusión a la Guardia Republicana, que es una fuerza militarizada dependiente del Ministerio del Interior, y al Ejército, a reprimir manifestaciones sociales sin orden judicial, decretos de esencialidad rompehuelgas en la salud, la educación, la industria, el gas, infiltración a las organizaciones sociales y movilizaciones del pueblo, represión a trabajadores, represión a estudiantes, represión a mujeres organizadas, desalojo, palos, gases, balas de goma a estudiantes, trabajadores del pueblo, desalojo a los peludos de UTAA en el Instituto Nacional de Colonización, desalojo a estudiantes de secundaria en el CODICEN, desalojo y posterior cacería a los compañeros y compañeras del Centro Social La Solidaria, presos políticos, criminalización de las organizaciones sociales y de luchadoras y luchadores del pueblo, secuestros y detenciones irregulares por parte de inteligencia policial a compañeras y compañeros, tortura de jefatura y seccionales de policía, gatillo fácil, gurises muertos por bala del Estado, torturas a gurises y gurisas en los barrios, torturas a jóvenes en comisarías, criminalización de la pobreza. Para contrarrestar eso, ¿qué hace el pueblo? Pintadas, murales, canciones contra la represión, resistencia en los barrios ante atropellos policiales, marchas por la memoria, por la lucha de los compañeros y compañeras, marchas estudiantiles, de trabajadoras, trabajadores y personas desocupadas, marcha en defensa de los peludos de UTAA, marchas en defensa de la educación pública, de la salud, del hospital de clínicas, del agua y la tierra, contra las multinacionales, contra el patriarcado y el capitalismo. Ocupación de fábricas, de lugares de trabajo, de centros de estudio, escraches a patrones asesinos y hambreadores, escraches a represores, pintadas contra el ajuste,
contra las políticas neoliberales, contra el presupuesto a la represión, por la solidaridad, por la lucha organizada, por hacer la revolución. Creo que son puntos, ¿no? Que si la pregunta es si las luchas de antaño, ¿no? De los años 50, 60, 70, están relacionadas con las de hoy en día, y creemos que claramente sí, porque si bien los contextos políticos y sociales son bien distintos, tanto en Uruguay como a nivel regional o mundial, el trasfondo es el mismo. La lucha sigue siendo contra el sistema capitalista ayer y hoy. La lucha sigue siendo para desmantelar el aparato represivo, para, quiera o no, la lucha de los compañeros era para transformar la sociedad, para hacer una sociedad más justa e igualitaria, a través de una revolución social, y bueno, esas son las luchas que siguen estando hoy. Entonces creemos que están más que relacionadas las luchas, porque la cuestión material y política de la sociedad no ha cambiado, por más que han cambiado distintos tipos de gobierno desde que terminó la dictadura cívico-militar hasta hoy en día. Otra cosa que queríamos como que dejar acá para el debate es lo que dejó la dictadura, digamos, que en realidad ya se venía arrastrando de antes, que es la impunidad, ¿no? Esa impunidad que está basada fuertemente en pactos y silencios, desde el batallón Florida hasta el pacto del Club Naval, y muchos secretismos que se siguen arrastrando hasta hoy, y hacen que los militares nunca hayan dejado, digamos, en algún sentido el poder, se hayan replegado y hayan estado siempre ahí al alpiste. Por eso nosotros decimos, cuando nos preguntan sobre los avances, bien, hay cerca de 20 militares y civiles represores presos, algunos ya se murieron, pero algunos le están dando la libertad, básicamente, porque la prisión domiciliaria sin que el OSLA esté ahí vigilando y sin las tobilleras, o sea, en esos casos no funciona, parece que en otras cosas sí. Entonces, básicamente le están dando la libertad, tanto, por ejemplo, en el caso de Gabazo y Ramas. Hay más de 500 represores libres, sin juzgar. Y hay muchos que, como en el caso de Mermot, el presidente del círculo militar, salen a hablar, a justificar las torturas de los compañeros, y la justicia los absuelve, no los condena. Al igual que Zavala, que fue absuelto. Barney se tiró un tiro cobarde, digamos, para no hablar, mantener sus secretos, llevarlos a andar a saber dónde. Pero esos secretos siguen estando. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de callar la voz militar, no estamos hablando de que los militares no hablen en un sentido. Nosotros queremos, lo que reivindicamos siempre, que los militares digan dónde están nuestros compañeros, que rompan ese silencio en el sentido de decir, o sea, la verdad de las cuestiones, pero que no interfieran, o como quieren interferir y presionar en la política o a los movimientos sociales, como por ejemplo lo han hecho también con el tema del GIAF, o como el suplente de un nivel del Partido Nacional, Robert Hartman, que en un discurso a retirados militares en Florida, dijo que por ahora vamos volviendo. Esos son ataques que no tienen, ahí sí que no tienen que hablar. Y cómo nosotros planteamos que se tiene que callar esa voz militar es a través de la movilización popular, o sea, a través de la gente en las calles. Fue de la manera que le hemos sacado un poquito de impunidad, por ejemplo, a Gabazo, en el sentido de no dejar que vaya a un cumpleaños 15, por ejemplo. O de
hacer notorio dónde está viviendo ahora, le dan la posibilidad de mudarse a un barrio residencial, ahí en Parque Miramar, y como si nada. Entonces, las movilizaciones hacen visible eso, o como por ejemplo Ramas también en Piriápolis, que la gente ahora sabe que está ahí, lo tiene identificado, y 2x3 cuando lo ven por ahí, o cuando pasa gente por delante de la casa, él se mete para adentro porque está esa condena social. Entonces, las movilizaciones y el pueblo organizado en las calles siempre fue la manera de conseguir conquistas, tanto los trabajadores como el pueblo en general. Y es la manera de cambiar las cosas, y es así que se plantea. Por eso la consigna para este 27. Ya redondeando, pues, si no, no me va a dar el tiempo, resaltar el valor de la memoria, ¿no? El valor de la memoria, de la lucha de los compañeros y las compañeras, de recalcar que ellos no lucharon por volver a una democracia. Cuando se enfrentaba al pachecato o a los gobiernos autoritarios de los 60, se luchaba por cambiar radicalmente la sociedad y el orden político. Se luchaba por hacer una revolución social. Y cuando vino la dictadura, tampoco se luchaba por una democracia, se luchaba por tirar la dictadura y seguir luchando por la revolución. Entonces, eso es lo que nosotros siempre queremos valorar en la memoria de los compañeros. Y que no queden solo en placas, porque los compañeros andaban por las calles, andaban pintando muros. Entonces, que esas ideas y esas luchas queden en los muros, por eso hacemos a veces con la plenaria los murales, los rescates, como vamos a hacer ahora con Ibero Gutiérrez, pero como se hizo con Gatti, se hizo con Elena Quintero, se hizo con Soledad Barret, que la lucha de esos compañeros, sus ideas queden ahí en la calle, donde estuvieron luchando para cambiar el sistema, básicamente. Y bueno, de la huelga general, eso que hablen otro compañero, si no, se acapara. Si estaban de acuerdo, el compañero Luis Martínez de Vicente iba a tomar la palabra. Controlar el tiempo. Salud, compañeros, gustazo estar acá. A partir del audiovisual muy emotivo, porque nos encontramos con varios compañeros de la época del 13 de Maloya, en los años 60 y pico, anda por ahí, mi otra compañera, y sin duda, bueno, el reconocimiento a los compañeros que nos invitaron a este hospital universitario de docencia, de investigación y asistencia, de un hospital que tuvimos el orgullo de trabajar 5 años en la cocina, allá por los años 90, de piletero, mientras hacíamos el IPA, con la vocación de ser profe de historia, y aprender a querer esto y al sindicato y a los compañeros, ¿no? Disculpen alguna anécdota, pero creo que hace a la cuestión de ir a la comisión directiva como el sindicato a defender las instituciones que la comisión directiva de este hospital hacía contra los trabajadores. De un hospital de clínica, más que en cuanto al funcionamiento de los trabajadores, ejemplar, porque es el único organismo del Estado que tiene un representante directo de los trabajadores en la comisión directiva del hospital, ¿sí? Y eso ha sido un logro histórico de este sindicato y de la clínica. Pero al mismo tiempo, al ver el audiovisual, sin duda alguna, es imposible no acordarse del 68, de esos años tan profundos, fermentales, ¿no? Cuando se veía ahí el féretro de liberarse, y una imagen en particular, que no vamos a nombrar, que llevaba el féretro de libre al hombro. Los tiempos cambiaron tanto que uno de ellos, no todos, uno de ellos, fuimos compañeros del hotel, el penal, Libertad, y el tiempo quiso que algunas de esas personas hoy sean declarados enemigos de los trabajadores, ¿sí?
Parece como una broma macabra, como una afrenta a la memoria de los militantes revolucionarios de este país, mostrar eso. Pero al mismo tiempo la memoria nos ayuda a entender eso. ¿Cómo no recordar ese periodo cuando los estudiantes secundarios, el 13 de Maroña, ya algunos ya estaban presos en el 73? Los cuarteles, torturados, y lo veíamos en la vuelta ahí, los perejiles. El 27 de julio del 73 fuimos ocupados la fábrica de La Sol y LASA, Industria Nacional Laminadora, Barro Arana, el pleno corazón de Maroñas, cerca del glorioso estadio Danubio que está ahí, las textiles, y ahí aprendimos a ver lo que era el proletariado, a ver la clase obrera organizada. Aprendimos a ver que en esas fábricas, si bajaba la orden, permítanme las comillas, de la CNT, Convención Nacional de Trabajadores, no central, CNT, convención, sin duda en esas fábricas se reventaba todo. Claro, no era homogéneo aquello, porque en otros lugares no pasaba lo mismo. Sin duda el tiempo fue pasando largamente, pero lo que nos fue quedando claro a esa generación, que no es ningún mérito, fue que la idea era la revolución, que la huelga general y contra el golpe pretendía frenar la dictadura, pero que nunca iba a abdicar, en coyuntura más o menos, más allá de polémica de levantar la no famosa, ¿no? Creo que fue en Impasa, si ustedes me corrigen, aquella famosa mesa de la CNT donde las 3 F planteaban seguir la huelga. Disculpe si digo algún bolazo, pero creo que hace la cuestión. Pero que sí que estaba planteado el tema de la revolución, de la lucha de clases, del antiimperialismo, etc. Y sin duda años muy duros, muy difíciles, donde se aprendió muchísimo y donde podemos notoriamente vincular todo ese periodo hasta el presente. Yo diría, por ejemplo, incluso vincularlo al Uruguay como tal. Y acá permítame una disquisición. Lo que tenemos el orgullo enorme de ser profesor de secundaria y trabajar con los gurises y tener la suerte de dar historia, tratamos de contribuir modestamente a la formación de los gurises, en el entendido que la docencia implica la transformación de la sociedad, sino puro verso, sino de clase académica más o menos potable, pero si me voy para casa y no me comprometo para cambiar la sociedad, estoy reproduciendo la ideología del sistema y la clase dominante, por más que la adorne como quiera. Y acá una dura crítica a esa academia que en su gran mayoría está vendida sin ambajes a este sistema injusto y inhumano que es el capitalismo y a los modelos progresistas continuadores del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros enviamos en las clases una tarea para los gurises, para los padres. El 26 de marzo de 1971, en la explanada municipal, primer acto de masa del Frente Amplio, Seregni dijo: orientales al frente. Octubre 2005, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, cuando el Frente gana las elecciones, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Festeje el uruguayo, festeje. ¿Y por qué esta tontería, Valente? Porque ahí mandamos a investigar, si se puede, por qué orientales y por qué uruguayos. Si yo digo uruguayos, me guste o no me guste, empiezo a contar, aunque no se puede en la historia porque no existe el tiempo en ese aspecto, a partir de 1830. Y avalo el invento inglés, el Estado tampón. Somos un invento inglés, porque no existe absolutamente nada propio, exclusivamente uruguayo, nada. Ahora, si digo orientales, reivindico en 1811 la provincia oriental autónoma, y ahí reivindico la revolución y sobre todo la reforma agraria. Como cada palabra, como cada concepto, como cada cosa, queridos compañeros, tiene una notoria intencionalidad ideológica, política, ideológica. Y lo que para mí está en juego muy modestamente es el tema de la ideología.
esta ideología del liberalismo con sus variantes, que penetra por todos lados. Entonces, algunos creemos, muy modestamente, que seguir reivindicando la ideología revolucionaria del marxismo y el anarquismo tiene plena validez, aunque nos tilden de locos, nos tilden de deprimidos, etc. Entonces, todos estos años de la salida democrática y todo eso que es tan polémico hasta ahora, han mostrado, desde mi punto de vista, una gran continuidad. Desde la primera presidencia de Fructuoso Rivera en 1830 hasta 1864, que estuvieron alternadamente, guerra grande mediante, de 1864 a 1958, todos los presidentes colorados, incluidos los golpistas, del 58 al 2005, presidente blanco colorado, y del 2005 hasta ahora, los gobiernos, diferentes gobiernos, han aplicado en las diferentes coyunturas internacionales, bailando el son del imperialismo, la misma política, lamentablemente, la misma política. Porque cuando hablamos de orientales y uruguayos, queremos plantear claramente un ejercicio para pensar si es diferente estos gobiernos últimos o son continuación de todo lo anterior, más allá de maquillajes y disfraces. Entonces, los que tenemos la hermosa suerte de estar en la enseñanza, en la educación media, tenemos un compromiso importante en este aspecto. ¿Cómo vincular, desde mi punto de vista, vincular esas luchas del pasado con este presente y con la continuidad de la ideología revolucionaria, con la continuidad de los principios antiimperialistas, antioligarquistas, anticapitalistas? No hay atajos, no existe capitalismo humano. Lo que hoy venimos de más, y capaz que está medio entreverado, pero no se puede dejar de vincular, de una reunión de los sindicatos de la enseñanza, de la CESEU, con el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo. Y primero una anécdota jocosa, ¿no? El que hace poco director de la Ciudad de Trabajo sale de esa responsabilidad para un cargo político partidario, cosa que está en su derecho, planteando que tiene que haber un equilibrio entre los trabajadores y los empresarios. Ningún equilibrio, acá no hay equilibrio, tiene que estar a los trabajadores. En este último periodo, a nivel de la educación pública, que hemos desarrollado una serie de luchas importantes, con dificultades pero importantes, hemos recibido por parte de los gobiernos de turno frente amplistas la más dura y feroz represión que los propios gobiernos liberales colorados y blancos. La esencialidad, la huelga del 13 y del 15. En 2015, por ejemplo, nos aplicaron todo el descuento de un mes de huelga de una vez sola. Nunca pasó en la historia de Uruguay de una vez sola. A pesar de eso, seguimos para adelante, ¿no? Entonces, hoy en la reunión, por ejemplo, se planteó el chantaje, la extorsión. Por ejemplo, bueno, si no firman acto de entendimiento o preacuerdo, 250 millones de pesos no van. Entonces, en vez de ser un 3,53% de aumento, es un 3,2%. Los sindicatos se pusieron firmes y no firmaron nada. ¿Y por qué transmito todo esto? Porque más allá lo entreverado. Porque hay una continuidad histórica, donde el bloque del pueblo, los sectores populares, los trabajadores, los estudiantes, ojo con lo que voy a decir porque si no va a sonar soberbio, los supuestamente intelectuales, de qué lado tenemos que estar, y a su vez, ese sector popular de obreros, de estudiantes, que yo sigo reivindicando, tiene una continuidad histórica que ha sido la defensa de los principios, la defensa de las ideales fundamentales de la revolución. Entonces, yo creo que tenemos que apostar a la gente joven, a nuestros gurises, a los estudiantes, a los trabajadores, a aquella gente joven que va a dar continuidad a todo esto. No está bueno que cada actividad de este tipo seamos medio viejos cascarudos todos. Tenemos que buscar los caminos para reivindicar, no sé cómo parar esto, disculpe, reivindicar, digamos, cómo hacemos para que la gente más joven esté en esto. Entonces, por otra parte, yo tengo plena confianza en que vamos a encontrar el camino. Ahora, la militancia tiene que ser alegría, tiene que ser felicidad. Tenemos que lograr contagiar a los jóvenes
a todos que el sentido de la vida lo da la militancia para transformar la sociedad, que por ahí va la cosa. Tenemos que mejorar y discutir muy fraternalmente, dejar de lado el sectarismo, la estrechez, los perfilismos, la atomización de las fuerzas populares, compañeros. Sobre un proceso en ADI y FENAPES donde las organizaciones, agrupaciones con independencia de clase han ganado posiciones, han avanzado. Pero cuidado, no hay que creérsela. Sigue siendo un largo camino, difícil, para generar las condiciones para una lucha superior todavía. Así que, para no olvidar demasiado, lo que estamos hoy en la enseñanza tenemos un gran desafío, nos comprometemos a ello. En ANEP somos 700.000 estudiantes, 60.000 trabajadores, 3.000 locales. Junto con la UDELAR se va 1 millón de personas. Por ende, tenemos un gran compromiso, un gran desafío y queremos reivindicar esto, reivindicar la huelga general, la lucha de los compañeros, el martirologio, el que hay que seguir reivindicando la verdad, justicia y el juicio y castigo a los culpables, pero sobre todo reivindicando que vale la pena luchar, ¿no? Cuando veo estas cosas me surgía aquel poema de Miguel Hernández, ¿no? ¿De dónde va a salir el verdugo de las cadenas de la opresión? Y Hernández decía que va a salir del corazón y las manos de los niños yunteros, que luego van a ser trabajadores y obreros organizados. Así que más que nunca salud y sigamos por este camino que creo que más allá de errores es el adecuado. O sea, no transar, no transigir, no entregar principios, que más allá de que sea difícil, esa intransigencia y defensa de principios nos va a llevar más temprano o más tarde al cambio profundo de este sistema injusto y humano. Así que gracias, compañero. Gracias, Luis. Va a tomar la palabra la compañera Isabel Tigari, de UTHC. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En realidad es un placer, es un gusto recibirlos aquí en nuestra casa. El hospital ha sido también una referencia importante de las épocas en que nos tocó vivir previo al golpe, desde su inauguración, podemos decir, y en los años 60 y después durante la dictadura. El video que pasábamos de la construcción del hospital, que llevó unos cuantos años, aproximadamente 20 años construirlo, donde podemos decir que personas altruistas como el ingeniero Cerrato, que dedicó 30 años de su vida solamente a la construcción del hospital, pero el hospital fue construido por trabajadores y fue construido para los trabajadores. Por eso es que nos parece importante conocer nuestra historia, conocer la historia del Hospital de Clínicas, que ahora está sufriendo un proceso donde se pretende privatizarlo. En esos años oscuros también fueron muchos que se cobijaron en el hospital y también quienes murieron en el hospital. Liberarse, por ejemplo, pasó sus últimas horas en el Hospital de Clínicas, así como Susana Pintos. Julio Espósito no llegó con vida, lo trajo el propio decano Caldevaro desde la Facultad de Medicina. Pero ese 20 de septiembre de 1968 no fue solo Susana Pintos que llega malherida al hospital, sino, según constan las actas del sindicato médico, 27 jóvenes estudiantes ingresaron al hospital heridos, la mayoría de ellos heridos de balas, 2 de ellos en coma. Y fue el hospital y los trabajadores del hospital quienes los recibieron, así como después, durante el golpe, cobijaron a muchos. Incluso la mesa de la CNT se reunía en el Hospital de Clínicas durante la huelga general. Queremos resaltar la importancia de instancias como estas, en donde queremos que la cultura del debate se vuelva otra vez a lo que era la cultura del debate de esas épocas. Porque muchas veces decimos que la lucha tiene que ser ideológica y que pensamos que espacios como estos
generan conciencia. El debate es enriquecedor. Defender nuestras ideas es importante, cómo las planteamos. Alguien dijo que si yo intercambio una manzana con otra persona, cada uno va a terminar teniendo una manzana, pero si intercambio una idea, cada uno va a terminar con 2 ideas para poder analizar. Nos parece importante que se establezcan mesas de este tipo, que se pueda debatir, porque ya se ha dejado de debatir en muchos lados. Uno de esos lados es en los sindicatos, por ejemplo. Entonces, en momentos en que prima el pensamiento único, es importante entonces debatir, y también para desterrar esa indiferencia que hay, que no te metas. Con respecto al aniversario de la Huelga General del 73, es preciso entonces contextualizarla en su momento histórico, y vamos a mencionar algunos hitos de ese momento. En septiembre de 64 nace la Convención Nacional de Trabajadores como un órgano coordinador de todas las luchas que se estaban dando en el movimiento sindical. El 6 de abril de 65 se realiza un gigantesco paro general en reclamo de soluciones de fondo para la crisis que estaba sufriendo el país. En agosto de ese año se reúne el Congreso del Pueblo, con la asistencia de 700 organizaciones, expresado en casi 1.400 delegados que representan a más de 800.000 personas. Ese Congreso constituye una expresión fundamental del proceso de búsqueda de la unidad popular en torno a un programa de soluciones de fondo. A fines del 66 se realiza el Congreso de Unificación Sindical, donde se adopta el programa emanado del Congreso del Pueblo, lo que muchos damos en llamar el programa histórico de los trabajadores. ¿Y qué era ese programa? Algunos puntos, por ejemplo, la moratoria de la deuda externa, la reforma agraria con erradicación del latifundio, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la nacionalización de la industria frigorífica, la nacionalización de los monopolios extranjeros, el rol del Estado inversor en el desarrollo industrial del país, impuestos al capital, políticas educativas populares, etc. Pero la síntesis era bregar por una sociedad justa, libre de la opresión y de la explotación del hombre por el hombre. En los estatutos de la CNT, en el capítulo 3, en el artículo 12, había una decisión expresa de resistencia frente a un atentado a las libertades democráticas. Esto es importante que los jóvenes también lo sepan, que ya estaba resuelto previamente que en caso de ataques graves a las libertades públicas y sindicales, la mesa representativa podría decretar medidas de lucha inmediatas. Se entenderá por ataques graves a las libertades públicas y sindicales, a los efectos de esta disposición, la clausura de locales sindicales, la prohibición de realizar asambleas, la detención, confinamiento o deportación de dirigentes o las medidas prontas de seguridad aplicadas en cualquier forma contra el movimiento obrero. Los trabajadores ya estaban alertados de que frente a lo que fue un golpe de Estado se iba a empezar una huelga general. Hace poco, en el 2015, creo que fueron los compañeros de UFC que presentaron a la mesa representativa del PIT-CNT una moción de que frente a un decreto de esencialidad se haría un paro de 24 horas. Ahora, cuando se plantea el paro de 24 horas, nos dicen hay que esperar 15 días porque los estatutos, esto y el otro. Pero frente a esto hay que tener ya resuelto esas cosas de antemano. La huelga general entonces fue una demostración de resistencia popular heroica en medio de una situación revolucionaria, porque la clase gobernante no podía seguir gobernando con continuas crisis políticas. Había un descontento de las masas por la corrupción, el desempleo, la rebaja salarial. Existía un auge de movilizaciones con masas que se organizaban y luchaban
y vanguardias ligadas a esas luchas, con diferentes estrategias, por supuesto. Y por lo tanto, al aumentar esas luchas había un aumento de la represión del Estado. Pero la huelga general es derrotada, y esa también es un tema de debate que no ha sido cerrado todavía en la sociedad uruguaya y entre los trabajadores uruguayos. Podemos decir, por ejemplo, que las organizaciones armadas que estaban dando la lucha armada en esos momentos, ya antes de junio de 73 habían sido semidestruidas al no tener profundas raíces en la clase trabajadora. La burguesía progresista dio la espalda, no apareció esa burguesía que los estapistas planteaban que iba a apoyar en un movimiento revolucionario. También los militares demócratas no pasaron de hacer declaraciones. La huelga general nace sin aspirar a una huelga insurreccional hacia la toma del poder. No hay una conducción revolucionaria tampoco de esas masas. Lo que hay sí es una vocación heroica de resistencia, más en las bases que arriba, y eso está profusamente documentado. A 44 años de esta huelga, muchos de quienes están en el gobierno nacional, y ya lo mencionaba el compañero que habló anteriormente, y municipal, fueron protagonistas de esas luchas. Y también hijos de esos luchadores están en el gobierno nacional. Quienes pasaron por las mazmorras de la dictadura son quienes ahora gobiernan. Y de aquel programa que costara tanto sacrificio, sudor y lágrimas, no queda nada. De la moratoria o no pago de la deuda externa, hay un aumento sideral de la deuda y hay que pagarla más allá del 2050. De la nacionalización de la banca se pasa al desmantelamiento del BROU, a la ley de inclusión financiera, con la creciente privatización de todos los negocios financieros. De la reforma agraria, con erradicación del latifundio, se pasa a la concentración de la tierra en latifundios madereros, sojeros, arroceros, que sonrojarían a los latifundistas de la década del 70. De la nacionalización del comercio exterior a la proliferación de tratados de libre comercio. De la nacionalización de la industria frigorífica a la extranjerización de la industria cárnica, brasileños, japoneses, argentinos, norteamericanos. De la nacionalización de los monopolios al cuidado del grado inversor. De los impuestos al capital se pasa al IRPF sobre el trabajo y a las exoneraciones y subsidios. Del papel orientador del Estado al